para que no nos pues lo que pasa es que yo creo que cuando ya lo mandaste es cuando ya no hay marcha atrás. Cuando ya diste por terminado tu examen y lo envías, es cuando ya no puedes hacer ya nada, pero en general yo creo que mientras no lo cierres, digo, yo no lo he hecho a nivel de alumno, ¿verdad? Sino que se los he mandado y yo entiendo que tienen tiempo para poderlo revisar y cambiar si algo no les convenció en el contenido. No sé si alguien quiera aportar algo sobre eso, cómo lo han visto en los exámenes que han hecho. Profesor, sí, yo creo que lo que al compañero se refiere es que en formularios de Google, por ejemplo, si son 40 preguntas, existe la opción de dividirlas en 4 como hojas o en 4 fases. Entonces, en vez de ser 40 preguntas en total, serían 10 por hoja con 4 hojas. Una vez que ya contestaste las primeras 10 y ya vas de la 11 a la 20, ya no puedes volver a contestar la 1 a la 10. Yo creo que es a lo que el compañero se refería. O sea, ya no, técnicamente ya no puedes hacerlo ya una vez que contestaste una primera ocasión, dices tú. Pues depende la configuración que usted le vaya a poner al examen. O sea, si por ejemplo, o sea, estamos en la primera hoja de la pregunta 1 a la 10, mientras yo esté en esa hoja, puedo cambiar las respuestas cuantas veces yo quiera. Pero una vez que pago la segunda hoja de las preguntas de la 11 a la 20, ya nada más voy a poder contestar y a editar esas preguntas. Ya no me voy a poder regresar de la 1 a la 10 y así sucesivamente. Pues fíjate que no he visto, yo simplemente los hice como corridos 25 y 25, pero no sé si se manejan por página o no, no lo he visto en el formulario, en el formato de Google. No me queda claro que lo pueda yo dividir tan específicamente. ¿Alguien más quería comentar algo? Es que yo el semestre pasado, bueno, mi profesora de sistemas también nos hizo examen por los cuestionarios de Google, bueno, sí, la plataforma de Google, y también así como dice el compañero que lo dividía como en secciones, o sea, una sección tenía ciertas preguntas y así, pero sí te dejaba regresar y modificar la respuesta sin ningún problema, ya excepto cuando lo envías, pues ya no podrías hacerlo. Sí, eso entiendo yo también, que no está como cerrado mientras no lo envíes, así considero yo, porque en el semestre pasado yo no pude, por la forma en la que se fue dando las cosas, no pude hacer examen parciales y solamente hice los finales y nadie me comentó ni en la primera ni en la segunda vuelta que hubiera esa imposibilidad de revisar o regresar de un punto a otro, para donde ya es definitivo es cuando ya se envió y que obviamente tiene que cuidarse por parte de ustedes esa hora 5 minutos que van a tener, sí deben de cuidarla de no pasarse, porque en cierto momento yo cierro la recepción de los exámenes para cumplir con ese tiempo. Digamos que si nuestra clase empieza a las 5 de la tarde, yo a las 4:55 les voy a estar mandando el link para que ustedes entren a lo del examen y ustedes tendrán de las 5 a las 6:05 para responderlo. Ya podrán ustedes ir regresando, avanzar. Y como les decía, yo creo que es más conveniente que lo traten de avanzar con la seguridad de las que tengan muy claras y luego ya ir revisando las que en un momento dado les parezcan un poco más dudosas para que no pierdan tiempo y en el peor de los casos les puedan faltar pocas si se les viene el tiempo encima, que a diferencia de cuando alguien dice voy una por una y hasta que no tenga la 3 no paso a la 4, pues se puede atorar en relación con todas las demás. Eso es lo que les comentaba hace un momento, ¿no? ¿Alguna otra cuestión que me quieran decir sobre esto? No puedo tampoco, es una cuestión complicada porque por cómo está la situación y la naturaleza del formato de examen, pues yo por mí les querría dar más tiempo, pero finalmente les pongo con eso la tentación de que tengan más oportunidad de hacer un repaso y un análisis de textos, inclusive que ustedes tengan a la mano. No se trata de eso, se trata de que si les queda claro, pues lo demuestren, y si no les queda claro, pues se tendrá que ver y ya veremos qué hacemos para que ustedes finalmente puedan acreditar la materia, pero tiene que ser realista el examen sobre lo que ustedes saben, porque es un diagnóstico de alguna manera, que obviamente va hacia la calificación. Eso sí es lo que no tenemos forma de evitarlo. Y como yo no puedo estar con ustedes en el punto donde van a hacer su examen, sí tienen que tener cierta presión de tiempo para que lo puedan hacer
concentrándose en el tema y no exactamente como un examen casi a libros o a apuntes abiertos para ir viendo nada más cómo contestan, pues no se trata de eso, ¿no? Pero bueno, ya veremos cómo vamos viendo los resultados. Y bueno, me decían que quieren hacer como un repaso general. Es un poco difícil hacerlo tan amplio, pero lo iremos comentando rápidamente, ¿no? Bueno, ya dijimos que queda fuera como temas todo lo que es las teorías que explican a la acción, la naturaleza jurídica de la acción, que es la que es muy amplia en esa parte de información. Pero bueno, dentro de lo que es la primera unidad, pues hablábamos de lo que es litigio. Ya saben que litigio, pues hablamos de que es un conflicto de intereses calificado por la pretensión de una de las partes y por la resistencia de la otra. Dentro de eso, pues hay que estudiar bien qué es la pretensión, que es exigir o desear la subordinación del interés ajeno al interés propio. La resistencia, que es la posición contraria en cuanto a oponerse a otorgar lo que la pretensión quiere que le sea asignado por la contraparte. Y el elemento que decíamos que se debe añadir a la pretensión y a la resistencia, a ese conflicto, para que se vuelva un conflicto jurídicamente cualificado, esto es trascendente para el derecho. Y esa trascendencia jurídica, pues se debe entender como la situación en la que un litigio puede ser el punto de partida o causa determinante para el surgimiento de un proceso, de una autocomposición o de una autodefensa, que ya sabemos que son las formas diferentes en las que se puede ir dando solución a un litigio. Si algún punto no les queda claro o me quieren comentar algo, pues me levantan la mano para que podamos precisar o ampliar el punto. Bueno, que decíamos que hay también litigios o conflictos en los que no hay trascendencia jurídica y en los que sí lo hay. Por ejemplo, decíamos que hay conflictos de intereses o de opinión que son de carácter económico, artístico, científico, que no van a estar tutelados por el derecho y que van a dejarse simplemente a la espontaneidad, ¿no? Como cuando dos personas discuten un tema técnico, a lo mejor de arte, de pintura o de ciencia, y que simplemente no llegan a un acuerdo, pues eso no significa que eso ya sea una situación que lleve al surgimiento de un litigio. En cambio, cuando el conflicto sí ya está de alguna manera tutelada por el derecho, ya evoluciona para convertirse en el tipo de litigio que va a ser materia, que va a ser presupuesto y también objetivo en cuanto a su solución de un proceso. ¿Qué elementos tenemos en el litigio? Pues primero un sujeto que tiene una pretensión, otro sujeto que opone una resistencia y también un bien jurídico que puede ser material o inmaterial, respecto al cual van a estar esas pretensiones y resistencias, y lo que decíamos que era la trascendencia jurídica, ¿no? Si no existieran dos partes, si no existiera un bien jurídico o no existiera trascendencia, simplemente no estamos dentro del tipo de litigio o conflicto que va a ser materia de un proceso. ¿Cómo se manifiesta el litigio en los diferentes enjuiciamientos? Pues simplemente que no podemos considerar más que aunque haya una naturaleza diferente de los conflictos y aunque haya diferentes intereses en juego, pues cualquier rama del derecho o de cualquier tipo de procedimiento siempre va a tener como presupuesto o como elemento previo para que pueda surgir ese proceso o procedimiento es la existencia de un litigio, ¿sí? Y además, el litigio siempre va a ser entendido como el objetivo del proceso en cuanto a que debe buscarse la solución de ese litigio, ¿no? La importancia, pues, del concepto de litigio y en general de la teoría general del proceso se explica en su universalidad, o sea, que implica que cada uno de los conceptos de esta materia, incluyendo entre ellos al litigio, son concepciones generales y forman parte de todos los procesos. Recuerden que en esta materia estudiamos conceptos, principios e instituciones que son aplicables a cualquier rama del enjuiciamiento, o sea, cualquier tipo de procedimiento va a quedar dentro de lo que es la concepción de cada uno de estos conceptos. El entendimiento de cada uno de estos conceptos nos va a llevar a entender que todos van a estar presentes siempre en cualquier tipo de procedimiento, en cualquier tipo de juicio de la materia que sea, porque son los que van a darle base a ese procedimiento o proceso.
¿Qué más decimos? Que hay lo que se llama los principios que van a marcar la unidad conceptual de lo procesal, es lo que decíamos en este momento. Hay conceptos, hay principios que van a estar presentes siempre en cualquier rama del derecho o del enjuiciamiento. ¿Qué son estos principios? Bueno, uno de ellos dice que todos los procesos tienen como contenido un litigio o una controversia. Ya sabemos, una controversia no cualquiera, sino la que tiene trascendencia jurídica. La finalidad de todos los procesos es la solución de un litigio, claro, si no, no sería simplemente necesario llevar un proceso. Todos los procesos tienen una estructura triangular en cuyo vértice superior se encuentra pues la autoridad, que es el titular de la función jurisdiccional al que se le va a llamar juzgador, y en los vértices inferiores, en un mismo nivel de jerarquía, se encuentran las partes contendientes o las partes interesadas en el asunto. Tenemos también como un elemento siempre presente la existencia de un poder judicial jerárquicamente organizado, ¿se acuerdan ustedes? Con diferentes instancias o niveles o grados de conocimiento de los conflictos, que se va a encargar de administrar la justicia y resolver las controversias que van surgiendo entre las personas. ¿Qué más decimos? Los procesos no pueden ser de duración indefinida, deben desarrollarse en un tiempo razonable con fases o plazos definidos que van dentro de lo que llamamos el procedimiento. Recuerden que hay que cuidar tiempos y formas en cada acto que se lleva a cabo en un proceso para que sean equilibrados en cuanto a que no sean muy cortos en su duración ni muy extensos que impliquen pues un problema de impartición de justicia y de resolución efectiva de conflictos. En todo proceso existe un principio general de impugnación que significa que normalmente los procesos tienen la posibilidad de ser revisados por un superior jerárquico que va a poder determinar en ciertos casos que se revoque o se modifique una resolución que ha sido dictada por el juzgador de menor jerarquía, y por eso tenemos que acudir generalmente con el juzgador de menor rango o llamado de primera instancia para que haya la posibilidad de que se abra un segundo grado de conocimiento. En todo proceso existen cargas procesales que implican que las partes deben llevar a cabo ciertos actos que en caso de realizarse adecuadamente podrían generar un efecto positivo para quien lo llevó a cabo y un perjuicio para quien no ejerce dicha carga. Aquí les digo, por ejemplo, ¿se acuerdan la diferencia entre carga y obligación? Que es un tema también importante. ¿Es lo mismo carga que obligación? ¿Quién me dice algo sobre esto? Que yo recuerde, no, profesor. Que la obligación es propiamente el entero y una carga podría ser como algo que se agrega a la obligación. Por ejemplo, tienes que hacer esto solo si llevas esto. O sea, una carga como un accesorio, no como un entero. A lo mejor no está tan claro en esa forma. O sea, no, ahí parece que hablas como alguna especie de condición, pero más bien hablábamos que la obligación implica un acto dentro del proceso que en caso de que no lo realices hay posibilidades a favor o a cargo del órgano jurisdiccional para sancionarte, para imponerte una medida de apremio, por ejemplo. En muchos casos existe una obligación como tal de que un testigo declare en un asunto. Es una obligación como una regla general. Si un testigo no quiere comparecer, lo pueden requerir, lo pueden llegar a multar, lo pueden mandar a arrestar, porque es una obligación y es sancionable esa obligación. La carga no es una obligación, es una responsabilidad. O sea, yo asumo que en un momento dado, si cumplo con la carga que me está correspondiendo en el proceso, tendré mejores posibilidades de lograr un resultado favorable. Y también tendré que asumir que si yo no cumplo con esa carga o esa responsabilidad, voy a tener efectos negativos, pero como consecuencias de mi falta de interés o de ejercicio adecuado de mi acción, pero no exactamente como una sanción. Por ejemplo, si yo no presento un testigo que me comprometí a presentar, me pueden sancionar, me pueden imponer un castigo, por llamarlo así, una situación adversa a mis intereses, como una multa, o pueden mandar arrestar a un testigo que no quiera cumplir. Por ejemplo, si yo no quiero contestar la demanda,
no me van a poner ni una multa, no me van a poner una sanción directa, no me pueden mandar a arrestar, no me pueden mandar a la fuerza pública que me obligue a contestar con un policía una demanda. Es una carga, es una responsabilidad que si yo la asumo, digamos, responsablemente, pues estoy cuidando lo mejor posible mis intereses. Y también tendré que saber que si decido no contestar o contesto mal o sin interés, tendré también consecuencias, pero no sanciones. No sé si por ahí se vea más claro, Rafael. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguna duda sobre esto? ¿Para todos está claro este punto? Entonces recuerden, no es una obligación, es una responsabilidad. Como el ejemplo que es la carga de la prueba, es el tipo de carga más común en el proceso. Yo tengo la responsabilidad de probar lo que a mí me corresponde acreditar para convencer al juzgador de que me dicte una sentencia favorable. Si no lo quiero hacer, no lo hago, pero sabré entonces que no voy a lograr mi objetivo, pero no me pueden obligar a probar si yo no quiero, aunque sea mi responsabilidad, no está catalogada como una obligación, ¿no? Esa es la idea. Si en cambio el juez me dice, entrega la posesión de un bien y no lo hago, y es una orden, ahí sí vienen las sanciones como las que platicaba hace un momento. Me pueden multar, me pueden mandar a la fuerza pública, pueden ordenar rompimiento de cerraduras, pueden lanzarme, pueden hacer muchas cosas que en un momento dado yo no tengo posibilidad o la situación de oponerme, no es algo que yo pueda elegir, tengo que cumplirlo en ese sentido, ¿no? Bueno, entonces, esos principios son los que se llaman la unidad de lo procesal, que permite entender que existe un solo proceso, aunque existan diversos procedimientos. Ya lo que va a variar son tiempos y formas de las diferentes materias que van a llevarse a los tipos también variados de enjuiciamientos, pero siempre es un solo proceso y siempre son los mismos elementos presentes en un proceso. Luego veíamos la forma de solución, la autotutela, que es también llamada autodefensa, que es cuando hay una imposición de la pretensión propia en perjuicio del interés ajeno, es una solución egoísta, donde pues se intenta resolver el conflicto mediante una acción directa que pues en principio está prohibida por la ley y que debe más bien siempre dirigirse hacia el Estado a través de una acción para solucionarlo. Sus notas distintivas o características es que se resuelve o se da la solución entre las dos partes nada más, no hay ningún tercero ajeno a las partes que participe. La imposición de la decisión de una de ellas a la otra es lo que decíamos, por eso no es la forma autorizada o permitida para solucionar conflictos, porque va al margen o a veces inclusive en contra del orden jurídico. Bueno, la autotutela o autodefensa era la forma de solución más común. A través de muchos años de evolución se ha llegado a la etapa en la que ahora la solución se busca que sea por medios jurídicos, civilizados, e inclusive está prohibida directamente en el artículo 17 de la Constitución que no se puede ejercer la justicia por propia mano ni ejercer violencia para reclamar un derecho, sino que al contrario debe administrarse la justicia por los tribunales que van a tener que estar expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes y emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. O sea, es lo contrario al orden jurídico y a lo que es un proceso, esta autotutela. Aquí decíamos en este precepto de la Constitución, se prohíbe por un lado la autotutela y la autodefensa y en contrapartida reconoce esto que hemos platicado que es un elemento muy importante, que es la tutela jurisdiccional, que la buscan o la persiguen las dos partes, que es una protección del sistema de justicia hacia los intereses de un gobernado o de un ciudadano que trata de que la autoridad le resuelva un conflicto, pues a través de la actuación de un tribunal independiente e imparcial que vaya a emitir una resolución que, inclusive en su caso, sea posible ejecutarla cuando se va a dar cumplimiento a la resolución. Si bien tenemos que la autotutela está prohibida por principio de cuentas, en general existen ciertas situaciones con las cuales se puede llegar a encontrar una situación. A ver, aquí quieren comentar algo, Rodrigo. Para quien no le quedó clara la diferencia de carga y obligación, existe cuando la ley ordena a alguien tener determinado compartir, sacrificando el propio, mientras que la carga procesal tiene lugar cuando la ley fija su conducta que debe asumir quien quiera. Pues sí, está bien lo que dice aquí Rodrigo, correcto. Autotutela permitida, entonces decíamos que hay casos, situaciones de carácter excepcional en las cuales, por emergencia, por situaciones especiales,
se va a poder autorizar ciertos casos de autotutela. Y hablamos, por ejemplo, de la legítima defensa, que tiene una serie de requisitos, que es cuando una persona repele una agresión real, actual o inminente y sin derecho en protección de bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que exista la necesidad de la defensa y la racionalidad de los medios empleados y no medie provocación dolosa suficiente e inmediata por parte del agredido, de la persona a quien se defiende, ¿no? Que decíamos que son requisitos para que pueda considerarse que esa forma de autotutela que está normalmente contraria a derecho sea permitida. El robo de famélico, que hablábamos que es un estado de necesidad que justifica una conducta en la que una persona se apodera de un bien de primera necesidad para resolver situaciones apremiantes, de hambre o bien de salud, y que solamente puede ser por una ocasión y justificando claramente ese estado de necesidad para poder llevar a cabo la conducta autotutelar. Pusimos también la avería gruesa o común, es un caso de emergencia donde se autoriza a un capitán de un buque para poder ordenar ya sea gastos extraordinarios o realizar un acto que produzca daños al buque o la pérdida o daño a la carga para salvarlos de un riesgo que es claro y que es real y que en este caso se denomina como avería gruesa o común. Habíamos visto también como ejemplos que se meta un animal salvaje o un animal que pueda violentar la integridad física de las personas de un domicilio, que a lo mejor le pertenezca a otra persona o a un vecino, y que en un momento dado pueda causar un daño y que se justificaría cometer un acto violento como el matar al animal, como sería también, por ejemplo, que las ramas de un árbol vecino estén traspasando los límites de una propiedad y que haya la posibilidad de que aunque no lo autorice o no le parezca bien al dueño del árbol, se puedan cortar ramas para evitar afectación a bienes del propietario del inmueble contiguo, ¿no? La autocomposición, que decíamos que a diferencia de la autotutela, pues se busca una solución que se da por alguna de las partes o por ambas, tratando de hacer arreglos o acuerdos donde se pueden dar recíprocas concesiones, puede ser unilateral o puede ser bilateral, cuando depende si va a ser de una sola de las partes o ambas de quien proviene la solución, y aquí no va a haber imposición de la pretensión, sino puede haber inclusive renuncia o sumisión a la pretensión, pero no exactamente provocada por la presión física o emocional o violencia, como ocurre en la autotutela. Para el maestro Zamora, Alcalá Zamora, pues es una solución altruista porque en algunos casos, que no siempre lo era, se trata de hacer prevalecer el interés de la otra parte, esto es el interés ajeno, o sea, es una forma de mostrar una muy buena conducta, muy buena actitud, tratando de ayudar a alguien, a pesar de que no sea necesariamente la mejor solución para quien actúa con ese tipo de altruismo, que de todos modos el altruismo no siempre es simple buena voluntad, sino que a veces puede haber otros factores que lo llevan a realizar, como una negociación previa, el haber ya satisfecho materialmente las pretensiones, una forma de practicidad en la solución, o puede también ocurrir que haya presiones o negociaciones ocultas que lleven a lo que parece ser altruismo y no lo es, o que se hagan simulaciones jurídicas o procesales para, pues a veces burlar inclusive a autoridades de otra naturaleza, o a veces también simplemente sí puede darse que sea un verdadero altruismo, que sería muy buena voluntad de una persona hacia otra, ¿no? Las especies de autocomposición, hablábamos de que hay el desistimiento, el perdón del ofendido y el allanamiento. En las tres primeras son consideradas como unilaterales y la siguiente como bilateral. El desistimiento, a ver quién me platica rápidamente qué es el desistimiento. ¿Quién quiere comentar? Bueno. Ricardo, ¿sí? Pues así en grandes rasgos y sin entrar tanto, pues es la renuncia a las pretensiones. Sí. ¿Qué hace? ¿Quién? El actor. Sí, podríamos decir, cuando dices pretensiones, sus propias pretensiones el mismo demandado, ¿no? Pero bueno, está correcto, es renunciar a las pretensiones. Y había tres tipos de desistimiento. Ahora tú mismo, ¿cuál es la diferencia entre ellos rápidamente? Sí, es de la acción, de la instancia y legal. Y la demanda. De la demanda, sí. De la acción el desistimiento de la acción, pues básicamente se renuncia a la acción,
pero tenía la posibilidad de que en un futuro se pudiera volver a usar esa instancia, y de la demanda renunciaba a que en un futuro se pudiera usar la vía legal para poder resolver ese conflicto, ¿no? A ver, ¿están de acuerdo con lo que comentó Ricardo? ¿Alguien quiere comentar algo diferente o están con...? A ver. Sofía. Sí, primero es la de la demanda. La de la demanda es cuando todavía no se hace el emplazamiento, entonces puedes ocupar las mismas pretensiones y la misma acción. Luego está la de la instancia. La de la instancia es cuando ya empezó y en un caso en el que tú quieras retomar las mismas pretensiones, pues necesitas, como la aprobación de la otra parte. Si la da, pues podrías... Al decir ya empezó, hay que decir que, bueno, ya empezó y ya avanzó hasta el punto en el que ya se notificó a la parte contraria. Ya se dio el emplazamiento ahí. Entonces, para poder continuar, bueno, si quieres desistir, pues tendrías que tener la aprobación de la otra parte. Y ya la de la acción. Y el desistimiento, perdón, el desistimiento de la instancia, ¿te permite volver a ejercer la misma acción? Sí, sí te la permite. Si te da la autorización la otra parte. Si no, pues ya no. Y de la acción, pues ya renuncias a todo, a las pretensiones y a la acción. Exacto. Ahí yo creo ya que... Ya después ya no puedes reclamar eso. Exacto, perdón. Sí, perdón, Fernanda. No, sí, era eso. Que ya cuando haces la acción, o sea, renuncias, pero ya no es como que te puedas echar para atrás y después quieras volver pues sí, a demandarlo por lo mismo. Sí, correcto. Ahí yo creo que se dio un poquito de confusión con Ricardo, porque como que los manejó al revés, no sé si lo observaste, Ricardo. Sí, es que aquí tenía anotado de la demanda y de la acción como ambos de la acción, entonces me confundí. Correcto, pero ya quedó, ¿no? Entonces, son diferentes. Demanda antes de notificar al contrario y puede volverse a demandar por lo mismo. De la instancia ya está emplazado, si se opera y autoriza el demandado el desistimiento, puedes volver a demandar. El de la acción no necesita consentimiento del demandado, pero ya es una renuncia definitiva al ejercicio en un futuro de la misma acción. ¿Sí? Estamos con eso, ¿no? Luego tenemos lo que es después del desistimiento, tenemos el perdón del ofendido. ¿Cómo era el perdón del ofendido? ¿Quién lo quiere comentar? A ver, Fernanda. Correcto, Rodrigo. Sí. Bueno, el perdón del ofendido, como bien habíamos platicado, es una acción igual al desistimiento, perdón. Sí. Y pero nada más se da en un proceso penal y solo con los delitos que se persiguen por querella. Correcto. Es una forma también de dar marcha atrás al trámite de un proceso, precisamente por tener un tipo de delito en el cual hay la posibilidad de dar marcha atrás, porque finalmente en delitos donde se afecta mucho más a la colectividad, pues realmente no se puede dar marcha atrás, sino que la maquinaria procesal va a tener que avanzar ya absolutamente hasta el final, hasta obtener la posible sanción de quien cometió ese delito. Y equivale, como dices, en cierta forma al desistimiento. Tenemos... El allanamiento. Sí, el allanamiento. ¿Qué es el allanamiento? A ver, Fernanda. Que es cuando aceptas lo que te están demandando. Y, o sea, ¿hasta qué nivel lo aceptas? ¿En qué parte aceptas? ¿Qué es lo que aceptas en específico con el allanamiento? Pues lo que te están dando en la demanda, ¿no? El por qué te demandaron. Pero es más la pretensión del actor. Eso sí. Es más específicamente aceptar las pretensiones. ¿Quería comentar algo, Sofía? No, es que nada más se quedó levantada la mano. Que Ricardo, cuando ya era total, es cuando automáticamente te pasan a la sentencia, sin pasar por todo lo demás. Y el decir total decíamos que implicaba aceptar no solamente las pretensiones y todas las pretensiones, sino también aceptar los hechos y los fundamentos de derecho para que realmente, como decíamos, hiciera el efecto que implica el allanamiento, que hacer ya libre el camino hacia la sentencia. No significa que en automático ya vaya a ganar el actor, pero sí significa que ya no está poniendo obstáculos el demandado para llegar al dictado de la sentencia, ¿no? Si en cambio decíamos que
si el demandado se allana a ciertas pretensiones y a otras no, va a continuar la litis sobre las cuestiones que no acepte el demandado. O sea, sí es una forma de allanamiento, pero no es completa y no significa no queda con los mismos efectos que el allanamiento total. Igual también si se aceptan las pretensiones y como cosa rara no se aceptan hechos o fundamentos de derecho, pues entonces habrá que discutir en etapa de pruebas y etapa de alegatos, tanto el asunto de los hechos como de los fundamentos de derecho, pero generalmente no ocurre de esa manera, ¿no? La transacción que dijimos que era, a ver rápidamente, ¿quién la quiere comentar? ¿Qué es una transacción? Sí. Bueno, habíamos dicho que es un medio de autocomposición bilateral porque en ella las dos partes le dan solución al litigio, renunciando parcialmente a sus pretensiones y a su resistencia. Sí. Bueno, también habíamos mencionado el artículo, el 2944 del Código Civil. Sí, correcto, que es la figura que tiene que ver con este tema, que es pues una forma de transacción, ¿no? Pero ahí decíamos que había diferencia entre los efectos de una transacción o convenio judicial y extrajudicial. ¿Tú misma recuerdas cuál era la diferencia, Diana? Sí, el extrajudicial se realiza fuera de juicio, existiendo o no un procedimiento. Sí. Y es de carácter privado. Bueno, eso nada más sería entre las partes. Sí. Y el convenio judicial es aquel en que las partes celebran dentro de un proceso. ¿Y qué es lo que se aporta? Exacto, eso. A ver, perdón, te interrumpí. Sí. No, continúe, profe. Sí, bueno. No, lo que decíamos es que el que se lleva dentro de juicio tiene como el órgano jurisdiccional. Y al tener la aprobación implica, cuando es aprobado por el juzgador, ¿qué significa técnicamente para ese convenio? Pues que ya van a dar la sentencia de lo que acordaron, ¿no? No es que se dé una sentencia, pero pasa algo parecido. ¿Cómo es esto? A ver, Karen. ¿No es que se equipara a una sentencia firme? Exacto. No es que haya un dictado de sentencia, sino que se le da el rango como si hubiera sido dictada una sentencia que ya no tiene forma de impugnarse, una sentencia firme. Entonces, ¿cuál era la diferencia para hacer efectiva una y otra clase de convenios? ¿Quién recuerda? Es el mismo camino para hacer efectivo un convenio judicial que un extrajudicial. ¿Se acuerdan? Bueno, yo creo que el extrajudicial se hacía de manera externa, ¿no? Y en cierta manera como que se le restaba eficacia porque se llevaba el proceso de manera privada y en ciertas cuestiones, pues las partes pues restaban eficacia porque en ciertos momentos pues no podrían cumplir de cierta forma pues con su palabra, con los hechos, mientras que en el caso pues judicial, pues en cierta manera como que hay un proceso legal y está pues en cierta manera pues facultado por las normas y como que es más formal. Por lo tanto, pues el propio juez lo equipara de cierta manera como una sentencia firme. Sí, bueno, esto que me dices no es mentira, pero no sería exactamente la respuesta de lo que pregunté. ¿Cuál sería el camino más bien para hacer efectivo uno y otro? A ver, Sofía. Profe, Así que en el convenio judicial, pues puedes solicitar la ejecución coactiva del convenio, exacto, ¿no? Directa. O sea, ya no tienes que pasar más que por la fase de hacer cumplir una sentencia, porque es lo que ya tienes en las manos, lo equivalente a una sentencia. Y en el extrajudicial, ¿qué pasaba? Pues tendrías que empezar desde un principio, porque no había nada que lo acreditara. Empezar desde un principio, ¿a qué te refieres? Ajá, o sea, con las pretensiones. O sea, formular una demanda y llevar todas las fases de un proceso y todas las instancias posibles para llegar finalmente a un resultado que no está garantizado desde el principio. Puedes ganar o perder en el intento,
de hacer efectivo un convenio extrajudicial. En cambio, el judicial ya no hay discusión, ya está aceptado y aprobado por las partes y autorizado y aprobado por el juzgador, y ya es como si hubiera una sentencia. En el otro, vas a presentar una demanda, toda una etapa de una primera instancia, puede haber una segunda instancia, puede haber un juicio de amparo, y al final ni siquiera ganar. Pero si ganas, hasta después de todo ese camino podrías llegar al punto similar al del convenio judicial en cuanto a tratar de ejecutar la sentencia, pero puede tardar mucho tiempo y ser muy incierto el resultado, ¿sí? ¿Está claro este punto, recuerdan? Bueno, esperemos que sí, ya se verá. La autocomposición, seguimos hablando de lo mismo, la heterocomposición, mejor vamos a ver ahora. ¿Qué diferencia hay entre heterocomposición y autocomposición? Rápidamente. ¿Quién lo comenta? Entre las partes y heterocomposición con un tercero. Con un tercero. Había similitud en que finalmente son formas civilizadas de dar solución al litigio, a diferencia de lo que es la autotutela, ¿no? Pero en la heterocomposición es básica la intervención de un tercero que debe ser imparcial y debe ser ajeno a los intereses que están envueltos dentro de ese conflicto, ¿no? Como formas de solución, el arbitraje y el proceso, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre mediación y conciliación? A ver, rápidamente, ¿quién lo dice? ¿Qué diferencia hay entre mediación y conciliación? Yo. ¿Sí? La mediación solo limita el diálogo entre las partes. En la conciliación, el tercero ya da una solución que no es coactiva. Bueno, más que dar una solución. Alternativas, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Estoy de acuerdo con la mediación, pero en la conciliación la palabra no sería dar la solución. ¿Alternativas? ¿Cómo? Dar alternativas o proponer, no disponer, sino proponer formas de solución. Es que cuando se dice dar, es como ya determinar la solución, realmente nada más es proponer una forma de solución, ¿no? El mediador hacía simplemente un enlace para que pudieran dialogar las partes, pero no hace ninguna propuesta. El conciliador sí la hace, pero apenas está a ese nivel, ¿no? ¿El árbitro qué hace? ¿Quién lo quiere comentar? Yo, profe, pues sí, el tercero es cuando ya da la solución, ¿no? Ajá, ya determina la solución. ¿Cómo se llama la resolución que dicta un árbitro? ¿Tú misma? ¿Se llama sentencia? Laudo, ¿no? Laudo, exactamente. ¿Y cuál es el problema o la situación que no puede realizar dentro de su actuación un árbitro? ¿No puede imponer coercitivamente? Exacto. Puede dar la solución y las partes deben cumplir con esa solución que él está dando mientras están sometidos a ese arbitraje, pero no puede imponer la decisión coactivamente a las partes, eso era cierto, ¿no? El ombudsman, ¿qué es lo que hace un ombudsman rápidamente? ¿Quién lo quiere comentar? Pues es un mecanismo que, o una institución que se encarga de brindar los derechos humanos cuando son violados por parte de una institución de carácter público. Aquí nos cuenta a grandes rasgos que empezó creo que en Suecia y que posteriormente aquí en México creo que fue la Profeco y posteriormente fue la CNDH. Y sí, creo que eso es. Pero ¿qué tipo de intervención tiene el ombudsman dentro de un conflicto? A ver, tú mismo, Omar. Se encarga de dar como que ciertas soluciones en beneficio de la parte lesionada, es decir, de la propia persona, pero creo que no es de carácter obligatorio, creo, sino que va más a un por ahí va la cuestión. Ético o moral, bueno, que mancha como que su reputación, algo así, yo no entendí. Sí, a ver, Ricardo.
Que emiten recomendaciones nada más y como bien menciona, pues no son obligatorias, pero que, por ejemplo, en el caso de la Profeco, la CNDH, pues que tienen un peso social. Correcto. Bueno, en muchos casos la Profeco actúa más como conciliador y en otras actúa como árbitro, más que inclusive como ombudsman, aunque se inició pensando como una figura parecida al ombudsman, pero realmente, pues en forma práctica, tiene más carácter de ser ocasiones un conciliador, y si las partes se quieren someter al arbitraje de la Profeco, toma el carácter de árbitro. Esa es parte de la Profeco sí te obliga, o sea, como que la Profeco sí te obliga a hacer, o sea, no te va a... Pueden sancionar cuando te sometes a un arbitraje, pero no es exactamente el mismo nivel de un juzgador, pero sí tiene formas de sanción que ayudan a que sus decisiones sean respetadas. Inclusive, por ejemplo, puede establecer multas muy fuertes a los proveedores cuando no quieren ni siquiera contestar, por ejemplo, una queja presentada por un particular o por un consumidor. Pero si las partes acuden a la conciliación, el proveedor contesta y da la información que le piden y no se quiere someter al arbitraje, no se le puede obligar y sí puede, en un dado caso, irse a un proceso jurisdiccional posterior, pero sí tiene ciertos elementos de sanción esa clase de árbitro. Pero finalmente aquí hablamos del ombudsman, que pues va a tratar de generar recomendaciones que van a estar basadas en un análisis técnico de la situación que se le pidió que se revisara, y esa recomendación va a tener, como decíamos, cierto peso, ¿no?, en un momento dado. Y luego tenemos el arbitraje que ya habíamos comentado, y tenemos también lo que es el proceso. ¿Cuál es la diferencia del proceso con las otras figuras heterocompositivas? Que el que da la resolución ya es un órgano jurisdiccional. Sí, un órgano del Estado que puede obligar y tiene las herramientas, lo que son las medidas de apremio, medios coactivos, con los cuales ya puede hacer efectivas sus determinaciones. Es parte de eso, ¿no? ¿Y qué es un proceso a grandes rasgos? ¿Quién me dice algo sobre esto? Que es un tema que hemos visto todo el tiempo, ¿no? Pero una sentencia, ¿no, profesor? No, el proceso no es lo mismo que sentencia. La sentencia es una parte del proceso, pero no es lo mismo. ¿Qué es un proceso? No, bueno, es lo que se quiere obtener de la otra parte, ¿no? ¿Eso qué sería? Ahí sería una pretensión, ¿no? Podría ser. Ajá. O sea, acuérdense, no hay que mezclar los elementos. La pretensión es lo que tú quieres obtener de la parte contraria. La sentencia es el acto procesal en el cual el juzgador decide cómo se va a solucionar el conflicto. Pero el proceso en sí, ¿qué es? Estos forman parte del proceso, pero no son lo mismo. ¿Qué es un proceso? A ver, rápidamente. Ahora sí que hemos visto este tema todo el curso. Díganme en pocas palabras qué entienden como un proceso. A ver, ¿quién levantó la mano? América, que no ha participado hoy. A ver. ¿Es cuando una autoridad con el poder de jurisdicción emite una resolución obligatoria? Sí, pero ¿ese es el proceso o es la sentencia? Porque es parte de lo que decíamos hace rato con Eduardo. Eduardo nos decía que es, Eduardo nos decía que es lo mismo sentencia, o parecía ser lo mismo sentencia que proceso. También América nos está diciendo algo parecido. A ver, Uriel. Yo pienso que es la serie de procedimientos o de pasos a seguir para alcanzar un fin o un objetivo. Ese es como a nivel muy general. Por ejemplo, el proceso de producción de una fábrica sería lo que tú describes. Pero el proceso jurisdiccional... Sí, Fernanda, a ver. Los pasos a seguir para, dar la resolución con una sentencia. Ajá, ahí se mezcla lo que decían Eduardo y lo que decía América, pero no es lo mismo. O sea, a ver, nos quería también comentar algo Ricardo, perdón. Se quedó levantado de la vez pasada. Ah, correcto. Bueno, ¿qué decimos del proceso? Finalmente es un conjunto muy complejo de actos en los cuales intervienen personas que están en un conflicto, una autoridad de carácter jurisdiccional que van a tratar de resolver dentro de ese conjunto de actos
un conflicto a través de lo que decían tanto Eduardo como América, pues a través de emitir una resolución por parte de ese órgano jurisdiccional a fin de solucionar ese conflicto. Todavía pueden decir más cosas, ¿no? Pues es un conjunto complejo de actos donde se va a aplicar por parte de la autoridad jurisdiccional una ley general a un caso concreto para a fin de solucionarlo, ¿no? Bueno, eso ya es parte de lo que hemos comentado, pero es la forma más evolucionada en la cual un tercero va a tratar de dar la solución a un conflicto, como un acto dentro del orden del Estado y con carácter público, a final de cuentas. ¿Qué dijimos que eran las excluyentes de la jurisdicción? A ver, rápidamente. ¿De qué hablamos cuando platicamos de las excluyentes de la jurisdicción? Un camino normal es un proceso. Sí, adelante, perdón. No, si quieres terminar, profe, y ahorita le comento lo que preguntó. No, con confianza, tú dime de una vez, mejor. Bueno, era como estas circunstancias que hacían que, o sea, justamente que la jurisdicción no fuera aplicable a los sujetos. Sí, el camino más correcto que va en contrario a lo que es la autotutela es la heterocomposición, y dentro de la heterocomposición el llevar a cabo un proceso. Pero como decimos, hay circunstancias en las cuales, pese a que en la mayoría de los casos de una sociedad, de los conflictos de una sociedad se van a resolver a través de procesos jurisdiccionales, hay circunstancias o casos excepcionales en los cuales no va a poderse aplicar esta función jurisdiccional para ciertas situaciones, como es la figura del fuero constitucional y también la inmunidad jurisdiccional, ¿no? El fuero que dijimos que era el fuero constitucional, a ver rápidamente. Y lo tenemos. Pues ¿Qué es el fuero? O sea, no puedes sancionar a un servidor público porque está en sus, ¿cómo podría decir? En sus obligaciones como servidor público. Y entonces no puedes presentar, porque lo aprovecharían sus contrapartes en, pues, demandar en cada momento para que lo sacaran de su puesto. O para que no lo dejaran ejercer sus funciones, ¿no? Y en el caso de la inmunidad jurisdiccional, ¿de qué hablábamos? ¿Se acuerdan? ¿Cuál sería, pues es cuando la diferencia entre el fuero y la inmunidad? Perdón. Pues, ¿me está comentando? Es que la inmunidad se da cuando los que están en las embajadas, por ejemplo, en la embajada de México en Estados Unidos, y entonces las autoridades de Estados Unidos no pueden llegar y pues meterse a un lugar porque ese lugar es una extensión del territorio mexicano, entonces no le compete a las autoridades de Estados Unidos invadir el suelo mexicano. Simplemente es para diferentes titulares o diferentes funcionarios los que van a permitir que se lleve o no un proceso jurisdiccional para con ciertas situaciones, ¿no? Bueno, básicamente, no tenemos ya mucho tiempo. ¿Tienen alguna duda? No podemos seguir con un resumen así tan completo. ¿Alguna duda en especial? ¿Algún comentario? ¿De algún tema en particular? Ya me imagino que... De los presupuestos procesales, o sea, específicamente... Semanas, ¿no? ¿Perdón? Perdón, no te escuché otra vez. Sí, de los presupuestos procesales, específicamente y sin explicaciones, ¿cuáles serían? A ver, vamos a ver este tema, aquí lo tengo para que lo puedan ver. ¿Qué son los presupuestos, te refieres? ¿O cuáles son? Ajá, bueno, habíamos visto... Aquí lo tenemos. Más arriba, perdón. Bueno, para empezar, los presupuestos procesales ya sabemos que son requisitos, elementos que pueden o no, o deben o no estar presentes dentro de un proceso para permitir primero, en un primer momento, su debida constitución o configuración y en un momento posterior, su adecuado avance hacia una sentencia que pueda ser considerada válida. Entonces,
instante inicial, el poder considerar que está bien configurado o constituido el proceso. Tenemos aquí para que los vean. Los que son previos al proceso, tenemos dos tipos, los que son respecto a los sujetos y los que son respecto al objeto del proceso, pero son para apenas constituir el proceso. ¿Sí, Fernanda? Es que no se ven las diapositivas. ¿No? No sé si las haya puesto. Sí, ahorita los... Solo son 4 tipos, ¿verdad, profes? Bueno, los importantes. Bueno, son los que es que en el temario se dice cuáles son los más importantes. Es relativo, o sea, todos son importantes, porque si te falla alguno, que ahí se refería a 4 más en específico. Bueno, entonces, los que son previos al proceso, o sea, antes de que se pueda considerar ya constituido el proceso, es que el juez sea competente, que haya capacidad procesal hacia favor de las partes, ¿no? Que haya una debida representación y que haya legitimación de las partes. Esos son los requisitos o presupuestos en cuanto a los sujetos del proceso para considerar que está bien configurado ese proceso. En cuanto al objeto, o lo que está discutiéndose dentro del proceso, están previos al proceso que no exista cosa juzgada, que no exista litis pendencia y que no haya caducidad de la acción. Esos son los más importantes dentro de lo que son respecto al proceso. Ya vimos en su momento cada uno de ellos, pero hay otros que tenemos que son los que son previos a la sentencia. Ya que está configurado el proceso, tienen que cumplirse otros requisitos para entender que el juicio va llevando un orden, una legalidad y va a llegar a una sentencia finalmente que pueda ser considerada válida y obligatoria, ¿no? Por ejemplo, en la vía procesal la sentencia puede ni siquiera ser factible de dictarse por estar mal el tipo de juicio a intentar. ¿Qué más? Se tiene que verificar que se haya llevado adecuada o legalmente el emplazamiento. Ya saben que es la notificación más importante con la que se hace saber al demandado que existe una demanda en su contra, y entonces necesitamos estar seguros de que fue bien hecha esa notificación. Hay también una cuestión que se llama el otorgamiento de adecuadas o debidas oportunidades probatorias para que se pueda considerar que las dos partes estuvieron en una forma de equilibrio frente al juzgador, dándole el mismo tiempo y las mismas posibilidades de presentar el material probatorio que le va a servir para acreditar sus hechos, ¿no? Y tenemos que también durante el trámite del proceso debe ser con una continuidad adecuada para que pueda considerarse que no ha operado la caducidad de la instancia. Esa caducidad decíamos que es una sanción procesal cuando el juicio ha dejado de ser tramitado en el ritmo correcto, ha dejado de promoverse por varios meses por las dos partes, que es muy importante, y que implica que se tiene que regresar el procedimiento o mandarse al archivo y volverse a empezar desde el principio. Y entonces son esos aspectos los que se tienen que cuidar. No sé si querías algún dato más o otra precisión, Ricardo. No, es que tenía la duda porque sí, justamente habíamos visto los previos al proceso y previos a la sentencia, más aparte los procesales más importantes. Pero finalmente los procesales más importantes es como la combinación de previos al proceso y previos a la sentencia, ¿verdad? Son los mismos, simplemente es, digamos, que en el temario nos pusieron a ver cuáles son los más importantes. No es por ponerlos, por cumplir realmente el temario, pues pusimos 4 de los más importantes, pero todos son importantes en realidad, porque finalmente unos te llevan, cualquiera que no tengas bien acreditado para la constitución del proceso, hace que el proceso ni siquiera se considere instaurado. Alguno de estos 4 que mencionamos ahorita previos a la sentencia, si nos equivocamos, si no hay una vía procesal, si no hay emplazamiento correcto, si no hay debida oportunidad probatoria o ya se dio la caducidad de la instancia, también te afecta en el trámite del proceso. Los 4 que se ponen en ese tema es más que nada como una cosa representativa, no exactamente, es estrictamente el decir que son los únicos ni absolutamente los más importantes. ¿Sí? ¿Se ve este punto? Sí, profe, gracias. Bueno,
¿Alguien más? ¿Alguna duda en específico? ¿Algún tema? Insisto, tienen que leer con mucho cuidado las preguntas, no muy lento, pero sí con atención, con mucha concentración para que no se dejen llevar por la finta en algunos casos. ¿Alguna otra cosa que quieran preguntar? Espero que se hayan ido ya estudiando para que no se les haga tan pesado, porque sí entiendo que es mucha información la que abarcamos. Mande. Perdón, Diana tiene una pregunta en el chat. ¿Quién? Diana. A ver, gracias. Sí, veo. Diana. De la unidad 4 no queda del todo claro la clasificación de las pretensiones en declarativas, constitutivas de condena, ejecutivas y cautelares. Bueno, en este caso a lo que se refiere es que cuando ustedes demandan algo a otra persona, la naturaleza de sus pretensiones es distinta y por eso se hace esta clasificación, que inclusive también es una clasificación igual que se usa para las acciones mismas. Pero bueno, eso es un comentario un poco al margen. El asunto es, por ejemplo, una pretensión declarativa es cuando alguien presenta una demanda y su intención con esa demanda es lograr que la autoridad haga una declaratoria de un derecho que ya existe en la realidad, que ya está configurado, pero que lo que se quiere es que la autoridad lo reconozca. Por ejemplo, decíamos, si ustedes tienen una pretensión declarativa de herederos en un proceso sucesorio, lo que quieren es que la autoridad reconozca en la sentencia que ustedes tienen la calidad de herederos. Esa calidad de herederos no la adquirieron únicamente por el juicio, la adquirieron previo al juicio por la muerte de una persona que ya sea que les haya dejado en su testamento o no los haya dejado en su testamento, pero sean las personas más cercanas en parentesco, ya es una condición preexistente al juicio y lo que ustedes quieren es que la autoridad reconozca ese derecho y le dé en ese sentido un valor, pero ya sobre algo que ya existe en la realidad, ¿no? Las que se llaman pretensiones constitutivas son aquellas las que van a crear un nuevo estado jurídico, modificarlo o extinción que queremos obtener. Por ejemplo, cuando obtenemos la sentencia de divorcio, ¿qué va a ocurrir? Va a haber una cuestión constitutiva, se va a constituir o crear un nuevo estado civil para las personas que litigaron en ese asunto, de ser personas que estaban unidas en matrimonio, con la declaración de disolución o la sentencia que disuelve el vínculo matrimonial. Ahora las personas constituyen o se constituyen en un nuevo estado civil que sería el de solteros, por ejemplo. Igual pasaba con el ejemplo que poníamos con la prescripción, que tenía un poco de enfoque en la declaración, lo declarativo y lo constitutivo, pero si hablamos del lado constitutivo, cuando se dicta una sentencia de la prescripción positiva o adquisitiva, una persona que era poseedora de un bien se convierte ahora en propietario de un bien, que es ahora un nuevo estado jurídico para esa persona. Las sentencias de condena son las que buscan, las pretensiones de condena son las que buscan que una sentencia determine una obligación a cargo del demandado, que puede ser en un hacer, en un no hacer o en un dar, que son lo que ocurre generalmente dentro de las obligaciones. Es cuando, por ejemplo, pides que alguien te pague una cantidad, te entregue un bien, lo que quieres es que la condena de la sentencia te favorezca en cuanto al otorgamiento de una cierta prestación a tu favor como parte actora. Las que se llaman pretensiones ejecutivas se basan en un documento base de la acción, un documento donde se marca el derecho que se tiene para el ejercicio de una acción, con un documento de pleno valor probatorio. Por ejemplo, decíamos, puede ser cuando ya tienes una sentencia firme y la quieres hacer efectiva, esa es una pretensión ejecutiva. Lo que quieres es que se cumpla el contenido de esa sentencia, porque ya partiste de un derecho reconocido por la propia autoridad. En el caso de las pretensiones que se llaman cautelares, son situaciones que lo que se quiere es lograr prevenir o asegurar ciertas cosas o ciertas pruebas o ciertos derechos relacionados con un proceso presente o futuro, inclusive. Por ejemplo,
una pretensión cautelar podría ser el aseguramiento del derecho de alimentos a cargo de o a favor, mejor dicho, de un menor cuando inicias un proceso de alimentos en esa materia. Presentas la demanda y tu pretensión es que se aseguren los alimentos para quien está siendo el actor. En ese caso, por ejemplo, al iniciar el proceso, temporalmente se va a girar oficio a una empresa donde pueda estar trabajando el demandado para que le descuenten provisionalmente cierto porcentaje de sus ingresos a fin de garantizar el cumplimiento de la obligación, y cuando llegue la sentencia definitiva, pues se podrá confirmar que sí era un derecho a favor del actor el recibir alimentos, o se puede determinar que no lo era, o se puede modificar el monto de lo que era la pensión de carácter provisional. También como una cuestión cautelar, por ejemplo, puede ser cuando presentas una demanda sobre un bien inmueble, que se haga una inscripción provisional en el registro público de la propiedad para que se pueda saber que ese inmueble está dentro de un litigio. Queda anotada esa demanda en el registro público y se pueda tener tranquilidad de que no va a intervenir ningún otro tercero a complicar más esa controversia. No sé si queda claro para todos y especialmente para Sofía. Sí, profesor. ¿Quién contestó, Sofía? Ah, correcto. Bueno, es que no supe quién contestó. ¿Alguna otra cuestión? ¿Ya estuvieron estudiando mucho? Ya. Se nota porque no se ven casi dudas, ¿eh? Eso es un reflejo en dos sentidos contrarios. O no han leído nada, o ya lo tienen todo dominado. Espero que sea la segunda parte. Buriel, ¿me querías comentar algo? No, profesor. Ah, correcto. Entonces, ¿ninguna otra duda? Bueno. Tenía una duda, pero pues no referente a los temas de la materia. Ya para quedar claro, el viernes pues ya no nos conectaríamos a Zoom, sino con el enlace que usted nos va a hacer llegar. Por el WhatsApp. Un enlace del cuestionario de Google. Y ya no habría necesidad de entrar a Zoom, sino de entrar a ese enlace. Y dijo que 5 minutos antes de las 5 lo enviaría y que iba a dar ¿cuánto tiempo aproximadamente? Ahora 5 minutos, o sea, a las 4:55 les mando el link. Ustedes se meten en el transcurso de 5 minutos, algo por el estilo, y tienen de las 5 a las 6:05 para resolver el examen. Ya a las 6:05, usted ya no daría como un mensaje de que ya hasta aquí voy a recibir tantos exámenes, sino ya a las 6:05 nosotros ya debemos... El horario límite. Es decir, ya como aproximadamente a las 6 ya debemos ir como finalizando todo para poderlo enviar en tiempo. Sí, porque finalmente el sistema se cierra a la hora que yo le pongo este como candado para que ya no lleguen más exámenes. Por eso ustedes tienen que estar muy atentos con su reloj. Y de todos modos, cualquier cosa que me quieran comentar puede ser por WhatsApp. Perfecto, profe, gracias. Sí, bueno. Si ya no hay ninguna otra cosa que me quieran comentar, pues entonces les agradezco su participación el día de hoy y seguimos nos vemos el viernes para este otro tema. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profesor. Gracias, profesor. Que le vaya bien. Gracias, profesor. Gracias. Estén bien, hasta luego. Bye. Adiós.